Hola, bienvenidos todos a esta charla ofrecida por la Fundación ALPE. Hoy vamos a conocer la influencia que las emociones ejercen sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aprenderemos a reconocerlas, a saber por qué se originan y a darles una respuesta óptima. Lo intentaremos. Las emociones, tanto positivas como negativas, tienen una función y por ello no hay que evitarlas, sobre todo las negativas. Hay que entenderlas y contenerlas en caso de que sea necesario. Pero nadie nos enseña a manejarlas. Todos somos conscientes que las miradas indiscretas de la gente intimidan mucho a las personas que lo reciben. Y para la condición de acondroplasia es un reclamo las miradas indiscretas. También veremos cómo el sentimiento de rechazo influye muy negativamente en el desarrollo del niño y por este caso prevenirlo. En esta edición contaremos nuevamente con la participación de especialistas y con la experiencia de jóvenes con acondroplasia que darán significación al planteamiento teórico. Su rostro nos es familiar. Si os preguntara por el significado de esta expresión, no dudo que todos coincidiríamos en definirlo como una rabia muy potente. La expresión corporal de su mano apoya e incrementa el significado de la emoción. No necesitamos saber qué está pasando ni qué es lo que está pensando, porque su expresión no verbal manifiesta un alto grado de ira. Será bueno entonces que nos interesemos por una forma de expresión que a veces no somos conscientes que tenemos. ¿Qué será lo que a Peter ha querido decir con esta explosión de ira? Todos, entiendo, tenemos un concepto aprendido de lo que significan las emociones, aunque no es un tema del que habitualmente hablemos. Lo que probablemente sí que hayáis oído hablar y habréis comentado en vuestro entorno es sobre la inteligencia emocional, que es la habilidad para manejar las emociones. En cuanto a la emoción, ¿qué es lo que identificamos desde el punto de vista técnico? Es una sensación que se produce con una reacción fisiológica, es decir, mi organismo tiene una alteración cardiovascular, respiratoria, puede tenerla muscular, incluso en situaciones continuadas puede inclusive llegar a producir cambios endocrinos, digestivos, dermatológicos, etc. Esta emoción ocurre por un suceso o por lo que una persona o incluso por un pensamiento propio que tenga y sirve como motivación para conseguir algo que quiero conseguir o para evitar algo que me hace mal. Aunque hoy vamos a centrarnos en las emociones, es conveniente diferenciarlas de sentimiento y estado de ánimo. La emoción no se mantiene durante un tiempo ilimitado, dura apenas unos segundos, horas o incluso unos días, pero es de duración acotada. El sentimiento va a ser una emoción mantenida en el tiempo, desde semanas hasta inclusive años, mientras que el estado de ánimo es esa actitud emocional que está relacionada con los rasgos de personalidad. Os presento a la profesora Margarita Olmedo, que está en el Departamento de Personalidad de la Facultad de Psicología de la UNED. Para definir las emociones tenemos que tener en cuenta que es un proceso activador de la conducta, igual que la motivación, pero mientras que la motivación se dirige hacia afuera, hacia una meta, hacia el exterior, la emoción se dirige hacia el interior, hacia el propio sujeto. Es más específica que la motivación. Es un proceso que involucra cuestiones fisiológicas, cuestiones cognitivas y cuestiones conductuales. Vamos a ver también que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Entre las positivas pues podemos decir se encuentra la alegría, el cariño. Entre las negativas pues podemos encontrar la tristeza, podemos encontrar la ira. También decir que en el estudio de las emociones ha habido muchas perspectivas, ha habido muchas teorías, algunas de ellas basadas en la idea de que es lo acontecido lo que nos provoca la emoción. Otras de ellas nos dicen
que es en nuestro propio sistema fisiológico el que despierta la emoción. Pero evidentemente en los últimos años hay un consenso a la hora de decir que no es el propio individuo el que despierta la emoción, ni tampoco es lo acontecido lo que despierta la emoción en sí, sino un baile entre esas dos cuestiones. De tal manera que es la interpretación que el individuo hace de los acontecimientos lo que genera una emoción u otra. Es la interpretación. Y en este sentido, pues podemos decir que una vez que nos llega una emoción, bien sea positiva o negativa, lo importante es qué hacer con ella. Y en este sentido, pues hay teorías últimamente que le dan mucha importancia a la regulación de la emoción. Es cierto que podemos, cuando nos llega una emoción, reinterpretar lo acontecido. Y esto es más beneficioso para las personas que cuando hacemos, se puede decir, un tapado de esa emoción, porque al final, pues esto genera otro tipo de problemas que nos afectan negativamente. Es decir, por ejemplo, una persona ante una crítica puede reaccionar deprimiéndose, poniéndose triste, cuestionándose, y en otras ocasiones esa persona reacciona con ira, con la emoción de ira. Evidentemente todos tenemos nuestras emociones preferidas con las que reaccionar a lo que nos está pasando, pero si sabemos reinterpretar los acontecimientos, ya tenemos la primera batalla ganada al respecto. Gracias, Margarita. Vemos entonces como algo que me haya pasado, la acción de alguien hacia mi persona o incluso un pensamiento puede accionar la aparición de una emoción. Y será esa emoción la que me haga reaccionar hacia el suceso dado, hacia la persona o el pensamiento, produciéndose entonces una retroalimentación de la emoción y la conducta. Por ejemplo, si pierdo el tren por ir muy ajustada de tiempo, me puede generar una emoción de rabia y hará que cuando vuelva a tener que coger el tren en otra ocasión, vaya con unos minutos de antelación. Esta emoción de rabia será la motivación que tendré para llegar unos minutos antes a la estación la próxima vez y no llegar tarde. Pero no puedo obviar la interpretación que yo le doy a mis emociones, porque yo puedo sentirme culpable por llegar tarde o frustrada por no haber sido capaz de dejar el trabajo con el tiempo suficiente para poder llegar a la hora debida a coger el tren. Según cómo yo interpreto, por ejemplo, soy un desastre y no me sé organizar, o el trabajo me absorbe y debo cortar antes, voy a dirigir mi conducta y me va a afectar también de forma diferente. Vemos cómo la emoción va a servir de motivación para mi conducta, pero no debo obviar esta interpretación o reinterpretación, como nos decía la profesora Olmedo. Reinterpreto cuando frente a una emoción modifico el pensamiento que está asociado. Así, si la interpretación inicial era de culpabilidad, puedo modificarlo por distraída. Elimino el sentimiento de culpabilidad y activo la motivación para no llegar tarde poniéndome, por ejemplo, una alarma que me avise cuando tenga que salir hacia la estación. Bueno, a modo de resumen, los pensamientos, las emociones y los comportamientos están interactuando. Un suceso dispara una emoción con unas reacciones fisiológicas que nos lleva a una interpretación. Nuestros pensamientos y estas interpretaciones influyen en nuestras emociones generando reacciones y comportamientos. Pero no siempre somos conscientes de nuestras emociones. Estas se registran en el sistema límbico, pero solamente es en el neocórtex, la materia gris, la masa gris, la que nos distingue de las otras especies, donde tomamos conciencia de las emociones. Estas se producen en el sistema límbico. Esta estructura la compartimos con los mamíferos. Pero emociones, por su elevada potencia o porque son inapreciables,
puede ser que no nos lleguen al neocortes. En el caso de que sean muy potentes es por la acción de la amígdala, que es una estructura que está en el sistema límbico, que lo que hace es paralizar las conexiones del sistema límbico con el neocortes. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que hay situaciones donde no llegamos a ser conscientes de las emociones. Estas emociones de las que somos conscientes tienen un inicio y un final, están acotadas. Estas emociones nos van a dar información tanto del entorno, de las peticiones que nos hacen, de los retos que tenemos e incluso de las respuestas que queremos que nos den los demás en su valencia, es decir, si es algo que nos beneficia o que nos perjudica. Científicamente sabemos que la especie humana posee la capacidad de producir e identificar de forma innata, es decir, desde el nacimiento, 5 emociones básicas. Estas servirán al lactante pues, para mostrar su malestar cuando le falte el alimento, el higiene o el confort. Es la única forma que tiene para mantener el contacto con el entorno y para que no le falte de nada. Es por esto por lo que es muy importante hasta los 6 meses atender al reclamo del bebé para que aprenda la potencialidad comunicativa y para que se sienta atendido y por ende querido. Pero estoy diciendo hasta los 6 meses de edad. Pero desde que tienen intencionalidad en su acción, ya tenemos que ser conscientes que debemos dirigir la educación de nuestros hijos. En relación a las emociones y la evolución, el siglo pasado sabemos que se exigía a las personas ocultar las emociones e inclusive se las estigmatizaba si transmitían en exceso sus emociones, tachándolos de débiles, sobre todo si eran varones. Ahora, en el siglo XXI, se anima a las personas a mostrar todas sus emociones y por contra se estigmatiza a los que no lo hacen. Pero como todo, es bueno un punto intermedio, es decir, debemos enseñar a nuestros hijos a reconocer y transmitir las emociones, pero no de forma indiscriminada, sino identificando si es procedente o no. Como ya veíamos en la webinar de la autoestima, hacia los 4 años es cuando se inicia el proceso de autorregulación emocional. En los años 60, con el test de Maslow, ya se identificaba cómo los niños ante un experimento donde se les ponía una golosina, el niño era capaz, algunos niños iniciaban el autocontrol generando conductas para controlar el impulso de coger la chuchería que les habían presentado. En los años 90, en el año 1994 aproximadamente, se volvió a repetir este experimento, pero ya en colegios, digamos, donde se pudo ya generalizar los datos que ya se iniciaban sobre la autorregulación emocional en los niños. Esto es a partir de los 4 años, donde el niño tiene que hacer una confrontación entre el deseo de tomarse la chuche que le han dejado encima de la mesa y el autocontrol de esperar porque la profesora le dice que cuando ella vuelva, si no se lo ha tomado, le dará el doble. Es muy bonito ver cómo estas estrategias para resistir a la tentación pues es ponerse a cantar, mirar hacia otro sitio. Ahí ya vemos cómo los niños más impulsivos no son capaces de aguantar la tentación y se comen la golosina pues justo cuando se marcha el profesor o el experimentador. Será hasta los 4 o 5 años cuando nosotros hablemos abiertamente con nuestros hijos de estas 5 emociones básicas que antes os he referido y que los niños saben identificar. Pero es a partir de la segunda infancia hasta el final de la adolescencia cuando lo que enseñaremos es ya a expresar voluntariamente estas emociones, porque no siempre es procedente que yo manifieste mi llanto hacia una situación determinada. Es en esta etapa cuando la voluntariedad de las emociones, además, se identifican como cada vez más complejas. Por ejemplo, emociones como orgullo, culpa, vergüenza. Solamente teniendo espacios donde poder identificarlas e inclusive vivenciarlas será bueno para el manejo.
Ser conscientes que la familia es el cauce natural para poder entrenar todas las cosas y por ello también las emociones. Cuando esté con mis hijos de forma familiar, tranquila, placentera, aprovecharé la identificación de una emoción saliente, como por ejemplo la rabia, para hacerle ver cómo identifico la rabia y me pregunto si esa rabia viene porque alguien me quiere hacer daño o no, y de esta forma decido con ellos cómo actuar en consonancia. Las emociones es una capacidad que tenemos los mamíferos para reaccionar y adaptarnos mejor a nuestro entorno. Tiene, por lo tanto, un valor adaptativo conceptualmente como evolución de la especie. Vivimos en una sociedad absolutamente hedonista y parece que queremos que nuestros hijos sean solamente felices, pero la felicidad como emoción máxima de bienestar no es permanente ni la podemos aislar del resto de las emociones. Por lo tanto, tenemos que saber que tanto las emociones positivas como las negativas nos van a ayudar para detectar cambios o mantener situaciones que nos convienen. Las emociones positivas serán la alegría, el enamoramiento. Las negativas, el miedo, la ira, la culpa, pero también hay emociones ambivalentes. Estas son las que no siempre vamos a saber identificar si tienen una valencia positiva o negativa, como pueda ser la sorpresa o el orgullo, que veremos más adelante. Las emociones positivas está claro que nos van a impulsar a conseguir un objetivo a pesar de que haya una dificultad, mientras que las emociones negativas nos hacen detectar un problema y de mí depende cómo afrontarlo. Por lo tanto, tanto positivas como negativas son necesarias, siempre y cuando no pierdan el valor adaptativo, porque si tenemos una emoción que no somos conscientes de ella, es decir, indiferenciada, no sabremos reaccionar a ella. Por ejemplo, cuando a nuestro hijo con 4 o 5 años le duele la tripa y él no se da cuenta que ese dolor de tripa es porque está nervioso. Ahí no seremos capaces de atacar la emoción. Nosotros debemos reflexionar con nuestro hijo cuando le duele la tripa y veamos que está en una situación un poco de tensión, para que pueda él también identificar cómo cuando estoy nervioso a veces me duele la tripa. Las emociones pueden perder también su valor adaptativo cuando para conseguir el objetivo sigo sufriendo. Es, por ejemplo, la emoción de venganza. Alguien me hace algo que me genera malestar y yo detecto a una persona como nociva para mí, pero si mi misión va a ser vengarme, voy a estar manteniendo el sufrimiento hasta que esta otra persona también llegue a sufrir. Por lo tanto, hay emociones que nos desgastan para cumplir el objetivo y que no merece la pena. Las emociones, cuando pierden ese valor adaptativo, pueden además anular otros procesos psicológicos necesarios para nuestro día a día, para realizar nuestras acciones más cotidianas, como es la capacidad atencional. Nos damos cuenta que perdemos, se nos van de la cabeza las ideas, no apreciamos bien las cosas, olvidamos las cosas. Tenemos, por lo tanto, problemas también en nuestro pensamiento y en la forma de expresarnos. Por lo tanto, para que una emoción me ayude a la consecución de un objetivo, tengo que ser consciente de la emoción. Por lo tanto, tengo que identificar tanto la emoción como los pensamientos que me están capacitando o me están limitando en mi conducta. Vemos esta lámina y os pido que identifiquéis algún sujeto distinto, cuánto tiempo tardaréis en contestar. Teniendo en cuenta que la acondroplasia es una condición de muy baja prevalencia en la sociedad, significará que en la vida real es más saliente la característica de acondroplasia que lo que estamos viendo en esta lámina. Por este motivo, cada vez que estéis en un entorno no familiar, aparecerán sin lugar a dudas las miradas y con ello van a aparecer emociones de malestar. Pero vamos a ver cuáles exactamente son las que generan. Los testimonios de las personas con la condición de acondroplasia y sus familias tienen una gran potencia para el grupo porque nos va a permitir reconocer la realidad de lo que pasa. Por lo tanto, es un valiosísimo recurso que nos ayuda a construir nuestra propia comunidad.
con esta emoción de pertenencia y de orgullo de reconocernos en un mismo camino. Vamos a saludar a Sayoa, es la madre de Ollán, de 8 años, y en esta ocasión es ella quien nos cuenta los sentimientos que tiene su hijo frente a las miradas de la gente. Hola, soy Sayoa, la madre de Ollán, un niño con acondroplasia que va a cumplir dentro de poco 8 años. Paloma me pidió que os contara cómo se sentía Ollán cuando un desconocido le solía mirar. Y la verdad es que hasta ahora en ningún momento me ha preguntado, oye Ama, ¿por qué me está mirando? En el pueblo ese tampoco le miran demasiado, es verdad. Y él no ha sido consciente, o por lo menos no me lo ha revelado. Pero sí ha habido 2 momentos en los que me ha dicho que se ha sentido un poco observado o dolido, mejor dicho. Uno es cuando vamos por la calle y viene una persona desconocida y le toca la cabeza así. Queda a la altura de nuestras manos y hay mucha gente que tiene costumbre de tocarle, ¿no? Es algo que yo también se suelo hacer, igual cuando sale del colegio y para saludarle. Y eso sí le molesta. Y me suele preguntar, a ver, ¿por qué le toco la cabeza? Y yo la verdad es que le digo que no sé, porque no se lo hemos preguntado. Y que se lo deberíamos de preguntar. Pero que igual es porque pues, le quiere transmitir afecto o algo así. Pero hasta ahí, la verdad es que no lo hemos trabajado nada más. Y otro momento en el que se suele sentir un poco molesto suele ser cuando principalmente las mujeres mayores van a la calle, por ejemplo, en patinete y me dicen, oye, qué bien andas en patinete. Y él me suele decir, pero si yo no hago nada especial, ando como mis amigos. Y entonces sí les suelo decir que igual pues esas personas no saben que él tiene la edad que tiene. Y es por eso que les parece que está haciendo algo excepcional para otros niños que son más jóvenes que él. Y hasta aquí es lo que os puedo contar. Agur. Gracias, Sayoa. Efectivamente, los niños hasta los 9 años aproximadamente realmente interpretan sus experiencias guiado por los ojos de los padres. Por lo tanto, en una primera y segunda infancia no tienen por qué notar, a no ser que haya unas consecuencias negativas, las miradas continuadas de la gente. Cuando son negativas, la emoción lógicamente será de malestar. Es malestar por el sentimiento de rechazo que puedan tener los chicos, o también, cuando ya son un poco más mayores, porque nunca van a pasar desapercibidos, nunca pueden hacer una pifia sin que el entorno se lo recrimine. Bien, como nos decía Sayoa, para Ollán no relata, no reconoce el acoso de las miradas, pero sin embargo reclama un tratamiento, o sea, que le traten exactamente igual como tratan a sus compañeros, a sus iguales. Y de la misma forma es importante que nosotros como adultos sepamos que tenemos que exigir en el entorno de nuestros hijos un trato igualitario de los compañeros. En todo caso, resulta aparentemente paradójico que una muestra de cariño de una señora desconocida o ya le moleste, pero es lógico, es que no es proporcionado. La misma forma que mi madre tiene de recibirme cuando salgo del colegio, no me lo tiene que hacer una señora que yo no conozco de nada. Os presento ahora a Ángel, de 10 años, que él ya sí reconoce cuando hay miradas burlonas. Bueno, cuéntame entonces, ¿qué sientes cuando te mira gente que no conoces? Pues cuando me mira gente que no conozco, le miro de reojo y si se están riendo, pues me voy. Y si dicen, ese tendrá algo, no sé, como si me lo preguntan, si se atreven a preguntármelo, yo os lo explico. ¿Y qué les dices? La acondroplasia. Yo tengo acondroplasia, un enanismo que te hace ser más bajito. Y ya. ¿Y eso te lo ha dicho alguien? No. Muy bien. ¿Y si te mira alguien que te conoce, sientes algo? No. Si eso ya me voy con él y me pongo a charlar. Ajá.
o con ella. ¿Y si se ríen? Pero los que conozco, Los que no. pues me voy. Ya lo he dicho antes. Vale. ¿Algo más que quieras contar? Pues no. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Ángel. Me gusta que te des cuenta que hay gente que no se atreve a preguntarte. Por lo tanto, es esa capacidad que tienes empáticamente de saber que no todas las miradas son para burlarse de ti. Ahora, cuando ves que se están riendo, tú te marchas, que también es una reacción buena, porque si no estás con tus amigos que te puedan ayudarte a defender, no vas a salir airoso. Es importante saber que el objeto de risas se da en niños pequeños por falta de madurez y también en adultos porque no están cultivados. Hay un montón de chistes que es sobre dificultades de personas, pues los chistes de gangosos, de un cojo, incluso de enanos. Por lo tanto, ese tipo de miradas está bien que yo sea capaz de no atenderlas porque es un problema del que me mira. Vamos a hablar ahora con Ainhoa, de 12 años, que ella realmente siente asco con esas miradas. Hola, me llamo Ainhoa y tengo 12 años. Cuando la gente me mira, si es desconocida, me mira con cara de asco, me lo tomo un poco mal. Pero cuando me miran solamente, no me lo tomo de ninguna manera porque paso de ello. Pero si la gente que conozco me mira, actúo no le doy ninguna importancia ya que sé que la gente sabe cómo soy y lo que me pasa. Así es, Ainhoa. La gente que te conoce ya sabe en qué consiste tu condición. Ahora, aquellos que no te conocen y te miran de forma acosadora, a ti te genera malestar. Tú no identificas la emoción de tristeza, puede ser tristeza o rabia, pero has aprendido a pasar de la mirada por el malestar que te genera. Pero vamos a ver si intentamos reinterpretar esta etiqueta, esta emoción que le he puesto inicialmente. Y es que la persona que te está mirando de forma insistente nunca ha visto a nadie con tu estatura. Es una cara de extrañeza o quizá de asombro. Esto hace que mi emoción ya no sea de tristeza o de rabia, sino de curiosidad, es decir, saber efectivamente si es asombro lo que tiene esta persona. Este nuevo planteamiento me puede animar a utilizar una respuesta que Carmen siempre os anima muchas veces y es solamente sonreír. Cuando esta persona recibe una información afectuosa de mi parte, normalizará la baja estatura con el agrado. Si el sujeto me devuelve la sonrisa, yo he acertado con mi interpretación. Si no me devuelve la sonrisa, puede ser porque tenga vergüenza en el fondo o porque sí que puede tener una actitud ofensiva hacia mí. Y ese tipo de personas se comporta así no solamente con gente que no conoce y con diferencias, sino inclusive también con sus más allegados. Por lo tanto, es nuevamente un problema de la persona. Os presento ahora a Lola. Lola tiene 13 años y mirar cómo nos habla de las emociones sin mencionarlas. Es su expresión no verbal, el rostro de su cara y sus gestos, lo que nos transmite las emociones. ¿Cómo te sientes cuando te mira gente que no conoces? Bueno, según la gente, porque hay veces que hay alguna que te empieza a mirar mal y te dice, anda, qué niña más fea, no sé qué, qué bajita, es una nana o algo así. Pero muy pocas veces y otra que hay gente que compara con mis amigas, que yo tengo, mis amigas son de 1,70 m, 1,80 m. Pues hombre, me toman como su hermana pequeña o algo. O me saludan porque no conozco yo, pero la presenta a otra persona o algo. ¿Y cómo te sientes cuando te mira gente que sí conoce? Hombre, hay gente que sí conozco, pero que tampoco. La gente que conozco no me dice nada. Me conoce, me saluda. Todo el mundo dice que soy buena gente y todo eso. Y no dice nada. Si me enfado con él o algo, ya sí se pone más en plan, que asco niño, qué sé. Pero normal, esta edad. Gracias, Lola.
¿Cómo no vas a sentir malestar si alguien te mira mal, incluso te verbaliza palabras ofensivas? Es normal sentir desagrado. Pero vamos a intentar reinterpretar. A mí me gustaría además que intentases poner nombre a la emoción, es decir, que tú notes físicamente cómo te alteras y poner una etiqueta, decir exactamente la palabra de la emoción que refleja cómo te sientes. Y esto es bueno por varios motivos. Mira, por ejemplo, no sé si sabes que en Finlandia existen 40 palabras para definir la nieve o, mejor dicho, precipitación congelada, porque es un país que la mayor parte del año y en la mayor parte de su extensión siempre hay hielo. Eso significa que la incidencia que tienen en las vidas de las personas las precipitaciones congeladas es muy importante. Con las emociones va a pasar lo mismo. Si yo tengo un repertorio grande de nombres en las emociones, podré reconocer las distintas connotaciones que tiene cada una de ellas. Y eso es positivo. Por otro lado, desde el punto de vista neurológico, cuando tú nos estás transmitiendo agrado o desagrado con tu expresión no verbal, estás utilizando el hemisferio derecho, que es el que maneja las emociones y ve las cosas de forma general. Pero cuando le pones nombre, esa información tiene que pasar al hemisferio izquierdo, que es el analítico, el secuencial. Y esto, que aparentemente no nos reporta nada, es vital porque que una misma información esté en ambas partes del cerebro, en el hemisferio derecho e izquierdo, significa que va a ser una información accesible y manejable, aunque tenga una connotación negativa. Bueno, os presento ahora a una buena colaboradora, Maya, de 16 años, que nos va a relatar con retrospectiva cómo se siente cuando recibe las miradas de la gente. Hola, soy Maya y como ya sabéis tengo acondroplasia. Yo estoy muy acostumbrada a que la gente me mire fijamente y ya no lo tomo con mucha importancia. Pero antes, cuando notaba ya que me miraban y así, me sentía muy mal porque yo me sentía como una persona totalmente normal y que la gente se parara a mirarme y a reírse, pues me molestaba mucho. Sobre todo, a ver, la mirada de un amigo y la mirada de cualquier otra persona es muy diferente porque la de un amigo siente, o sea, expresa normalidad porque ya me conocen, ya saben cómo soy y me miran igual que a cualquier otra persona. Cuando hablamos así no siento que me miren fijamente ni nada del estilo. Pero, y cuando me mira cualquier otra persona, no todo el mundo me mira fijamente o se ríen de mí porque o sea, la gente a veces me mira como miran a cualquier otra persona, que igual, no sé, estoy yo ahí, pues me miran de repente y ya está, pero no se paran a reírse. Pero hay gente niños pequeños, personas mayores, padres y madres, que se paran, se ríen y hablan con los demás para que me miren y se rían. Y como he dicho antes, eso es lo que me molesta, pero que me miren de repente no me molesta. Entonces, resumiendo, me gustaría también que esto se parara y que nos vieran a las personas con acondroplasia con normalidad o a cualquier persona con discapacidad y que nos miren como nos miran a cualquier, o sea, como miran a cualquier otra persona, que somos, o sea, que somos personas igual, o sea, somos iguales que los demás. Maya, gracias. Veo cómo has aprendido a no dar importancia a las miradas, tanto miradas que no te molestan, de curiosidad, o miradas de burla. Pero en el fondo no es bueno que pasemos de las emociones. Es conveniente que las
identifiquemos, las mencionemos en nuestra cabeza y actuemos en consecuencia liberándonos de ese malestar, porque lo que tú nos transmites, tú y todas las personas que tienen que ser foco de las miradas indiscriminadas. Nos transmites el malestar, pero a fuerza de reconocer por qué tengo y por qué se dirigen hacia mí esas miradas, conseguiré desprender parte del malestar, no ocultándolo, sino haciéndome amigos o evitando a la gente que es dañina para mí. Os presento ahora a Nagore. Tiene 16 años y ella se siente orgullosa de su condición. Hola, soy Nagore y tengo 16 años. Os voy a contar lo que siento cuando la gente me mira. Cuando voy por mi pueblo, la mayoría me conocen, pero hay algunos que no. Entonces ellos me miran. Cuando me miran, no me da igual, paso de ellos, porque al final estoy orgullosa de lo que soy. Entonces, pues al final, los que no me conocen, pues me da igual. Luego, alguna vez me han mirado la gente que conozco. Por ejemplo, gente conocida. Ellos también, al final, también me da igual, porque al final estoy acostumbrada. Pero igual lo que me fastidiaría sería que la gente de mi alrededor me mirara. Pero eso como sé que no va a pasar, porque la gente de mi alrededor, mi familia, mis amigos, me conocen y saben cómo soy. Entonces soy uno más de ellos. Gracias, Nagore. Te resulta familiar esta imagen, ¿verdad? Son esas miradas de curiosidad de los niños. Tú sabes que estar orgullosa de tu condición, que es secundaria a tu propia persona, te hace sentirte bien como eres y aceptas esas miradas. Has conseguido pasar de la mirada, pero eres consciente que aún hoy en día te molestan y que quieres ser uno más de ellos. Por eso es importante que sepamos reconocer que siempre hay gente curiosa o maleducada por la calle. Y dar visibilidad a la acondroplasia va a combatir esa curiosidad, es decir, el que a ti te vean, cuanta más gente te vea a ti, menos interés y las miradas van a ir menos dirigidas a la gente de talla baja. Y como le decía a Maya, el pasar de la mirada no es positivo porque es como ocultar la emoción. Aquí lo importante es que yo reconozca, asigne el valor que considero que tiene esa mirada. Y en todo caso, el sentirme orgullosa de mí misma como soy y orgullosa también del grupo al que identifico, me da potencia y es muy positivo. Conozcamos ahora las emociones que le suscitan a Lorena las miradas de la gente. Ella nos transmite el orgullo ya no solamente personal, sino de su entorno. Cuando la gente me mira por la calle y no las conozco, pues suelo pensar dos cosas. Si me miran sin poner mala cara, pues pienso, bueno, les habré parecido diferente, atractiva, guapa, quizá, simpática. Pero si me miran con mala cara, pues pienso, tendrán prejuicios sobre mi discapacidad. No les gusta la gente diferente, se sentirán igual al resto. Y cuando me mira la gente que me conoce, pues algunas veces me miran con orgullo, con igualdad, no sé, normal. Gracias, Lorena. Vamos a ver, el orgullo es una emoción de doble valencia, es decir, positiva y negativa. Cuando tú hablas, Lorena, de orgullo es desde el punto de vista positivo. Es una toma de conciencia de quién soy yo y por qué estamos satisfechos con lo que somos, con lo que conseguimos o con lo que hacemos, pero siempre identificándolo dentro del grupo y respetando los valores y respetando al grupo. Por ejemplo, yo puedo pensar las dificultades que ocasiona tener acondroplasia me hace más grande porque supero dificultades que otras personas no se las tienen que plantear.
Sin embargo, la emoción de orgullo puede tener una connotación negativa, que es estas personas arrogantes, vanidosas, es cuando se identifica exclusivamente con una persona, no teniendo la referencia del grupo. Es, por tanto, sentirse, con esta connotación, sentirse por encima de los demás. La autoeficacia es la sensación que tengo de bienestar y de alegría cuando hago las cosas bien. Y para ser autoeficaz yo tengo que saber en qué cosas me desenvuelvo bien y las hago bien y qué cosas es mejor que no las haga porque soy un desastre. Pero para ser autoeficaz no hay que hacer bien todas las cosas, sino aquellas en las que yo considero que soy diestro en ellas. Entonces, el orgullo, el estar orgulloso de mí mismo, el identificarme con un grupo, favorece a mi autoestima, que la autoestima es sentirme bien conmigo mismo, pero no solamente en relación a la ejecución, la consecución de los objetivos que tengo. Por ejemplo, cuando recibo cariño de los demás, yo no hago nada, pero me siento bien conmigo mismo. Bueno, sabemos que en la adolescencia ya es lo más importante para mi autoestima es la autoeficacia, es decir, reconocer y saber qué cosas hago bien y saber esforzarme para conseguir las cosas que quiero. Así pues, a partir de los 17 años, el joven ya sabe identificar sus cualidades y sus potencialidades, con lo cual en sus verbalizaciones se reducirán por modestia las manifestaciones de orgullo, pero seguirá, por supuesto, sintiéndose orgulloso de sí mismo. Por lo tanto, la autoeficacia va a ser el motor de la autoestima en la adolescencia. Vamos a ver ahora cómo para una buena adaptación en los jóvenes con acondroplasia, en los jóvenes y en los niños, porque esto es un proceso continuo a lo largo de la evolución del sujeto. Para que esté bien adaptado, para que tenga recursos, se desenvuelva bien, es importante evaluar con ellos, cuando son niños, las experiencias desagradables, para que lo puedan verbalizar y darle recursos y habilidades para entenderlo y combatirlo. También es importante favorecer el sentimiento de autoeficacia, pero por favor, siempre realistas. No le vamos a decir a nuestro hijo que en el equipo de básquet lo hace fenomenal, porque solamente será cuando le bajan la canasta, pero no jugando con los compañeros de su clase. No valorar el malestar que me genera mi estatura puede impedir una buena autoestima, porque lo que hago es ocultar emociones negativas. Entonces, vamos a ser valientes en reconocer cuando hay algo que me molesta y cuando hay situaciones que por mi baja estatura me generan emociones de tristeza, de pena, de desagrado. Porque el objetivo es tener la seguridad de que yo soy capaz, la seguridad, pero porque lo gestiono y lo voy comprobando día a día, que gestiono bien mis recursos para enfrentarme a los problemas que puedan surgir. Bueno, os voy a presentar ahora a Emilio, que su lema es sonríe y sé feliz. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Emilio Ramírez, tengo 42 años, tengo acondroplasia, estoy felizmente casado, tengo una hija también con acondroplasia y voy a contar un poco mi experiencia. A ver, mi infancia la verdad que ha sido muy buena, no tengo quejas, no tengo mucho más que decir en sentido de mirada y con los amigos tampoco. Y la verdad que, a ver, mirada siempre hay, lógicamente, pero que pienso que hay que pasar simplemente. Tengo 42 años, como acabo de decir, y mirada siempre hay, y más cuando tiene una hija con acondroplasia. Mi hija está feliz en el colegio, tiene los amigos que es feliz, y yo voy al colegio a recogerla y los niños
como que lo ve normal ya todo. En el sentido de que como yo soy el papá de Nora, pues Nora la ven normal. Vamos, es normal, es lo que quiero decir. Y a todos los chiquillos con acondroplasia decirle que tiren para adelante, que cumplan sus metas y que ante la mirada de la gente y los cuchicheos de las personas que se olviden que para qué van a sufrir, que sonrían, que sean felices y que eso, que la vida son 2 días. Cierto es que hubo momentos en que, joder, que la gente te mira, que no sé qué, que cuchichean, pero yo con mis amigos he ido donde he querido, tengo mi coche, he sido muy independiente, nunca he tenido problemas con mis amigos, bromas, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo, igual que yo gasto mis bromas, igual que la gastamos todos, pero que realmente nada más fuera de lo normal, sino que hay que conseguir los objetivos que cada uno se plantea, eso sí, decirle a los chavales que estudien, cosa que yo no hice, estoy súper arrepentido, y que luchen por sus metas, que lo que quieran hacer lo pueden hacer tranquilamente. Y para adelante, simplemente. Todos cometemos errores, todos hacemos cosas mal, nos damos cuenta, como yo, no estudiar. Pero eso no lo puedo cambiar. Pero ustedes que sois jóvenes sí lo podéis hacer. Y para lo que necesitéis, para lo que queráis, me tenéis aquí. Paloma puede contactar conmigo en cualquier momento y daros vuestro apoyo, vuestro ánimo. Mira, yo a día de hoy sigo jugando al fútbol, una cosa que me encanta practicarla. Y, y juego con chavales que son hartos y sin ningún problema, sin ningún complejo y nada por el estilo. Y, y poco más, he salido de discoteca, que he hecho una vida totalmente normal. Nunca me he cobijado en nada y, y soy feliz a día de hoy. Y nada, desearos mucha suerte, que luchéis, como acabo de decir, y que hagáis una vida plena y disfrutéis de ella. Sobre todo, disfrutar. Sea alto, sea bajo, sea gordo, sea flaco, lo que sea. Disfrutar, que la vida hay que disfrutarla. Un beso muy grande a todos y a pasarlo genial. Un beso también muy fuerte para ti y para tu preciosa niña. Bueno, vamos a ver ahora cómo me sentiré. Bueno, primero, ¿habéis visto alguna vez si están paseando por la calle, alguien os ha hecho una foto de forma a hurtadillas? Bueno, os diré que es relativamente habitual. ¿Qué emoción tienes? ¿Cómo te sientes? Suceso, me hacen una fotografía. Emoción, de rabia, de tristeza, de asombro. ¿Qué pensamiento acompaña a esa emoción? Si estoy con rabia, me da asco esta gentuza que no me puede dejar en paz. Si es de tristeza, sentimiento de, pero ¿por qué a mí si soy una persona normal? De asombro. Bueno, siempre me tengo que cruzar con alguna persona maleducada o incompetente. Ese pensamiento va a retroalimentar mi emoción consiguiendo que yo tenga una acción determinada. Si estoy rabioso, puedo enfrentarme a esa persona y decirle de forma brusca que no soy un extraterrestre. Si me siento triste, puede aparecer un sentimiento de culpabilidad por ser como soy. Y la emoción de asombro es reconocer que hay gente que no tiene ni pizca de empatía ni de educación.
Con esto hemos resumido un poco ese ciclo de reconocimiento y de reinterpretación de las emociones. Os voy a presentar ahora a Miguel Ángel Carrasco. Él es profesor del Departamento de Personalidad de la Facultad de Psicología de la UNED, que nos va a hablar de la influencia que tiene el rechazo percibido en la persona, en el niño, y especialmente del rechazo parental. El rechazo interpersonal en general y el rechazo parental en particular se ha mostrado como una variable muy importante para el ajuste psicológico de las personas y de los niños y para su adaptación psicológica. Cuando hablamos de rechazo interpersonal nos referimos a un continuo que va desde un extremo de aceptación a un extremo de rechazo. El rechazo es percibido a partir de un grupo de conductas entre las cuales se incluyen conductas de hostilidad y de agresividad, conductas de frialdad y falta de cariño, negligencia y indiferencia emocional, o comportamientos de rechazo indiferenciado que, si bien no se corresponden con conductas objetivas de rechazo, la persona los percibe como tales. Numerosos trabajos de investigación con amplias muestras en diferentes países, con sujetos de diferentes razas, etnias, culturas, de diferentes edades y, por supuesto, tanto en varones como en mujeres, han puesto de manifiesto que el rechazo percibido se asocia tanto con un incremento de sintomatología interiorizada, tal como depresión o ansiedad, y sintomatología exteriorizada, tales como problemas de conducta o comportamientos antisociales o delictivos. Más específicamente, el rechazo interpersonal o el rechazo parental percibido por los hijos se ha asociado con una constelación concreta de síntomas que se ha denominado el síndrome de aceptación y rechazo, un síndrome que incluye conductas de agresión y hostilidad, falta de expresión emocional, manifestaciones excesivas de dependencia o de independencia, una baja autoestima y una percepción baja de autoeficacia y una visión negativa del mundo. Incluso en aquellos casos más graves, las personas que han tenido experiencias de rechazo mantenida han llegado a manifestar sintomatología traumática grave, incluso alteraciones del funcionamiento cerebral. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el rechazo parental incide sobre el ajuste psicológico? Parece ser, o se han descrito, al menos 4 mecanismos que explican por qué el rechazo parental percibido incide sobre el ajuste psicológico de los hijos. Uno de estos mecanismos es la alteración de los patrones de apego. Las alteraciones de vínculo entre padres e hijos se ven alteradas a partir de las experiencias de rechazo percibido. El niño interioriza un modelo de representación negativo que, a modo de plantilla, aplica sobre su visión de sí mismo y la visión del mundo. Otro de los mecanismos que explica esta relación ha sido el modelado. Las experiencias de rechazo son imitadas por los propios niños, de manera que las reproducen en sus relaciones interpersonales con compañeros, y eso tiene un efecto recíproco sobre ellos que termina afectando a su competencia social y a sus habilidades sociales. Un tercer mecanismo han sido las transacciones que se producen entre los subsistemas dentro del sistema familiar. Es decir, las relaciones de rechazo percibido entre padres y hijos se transfieren a las relaciones de rechazo entre madre y padre, y también entre madre y padre, y también entre madre e hijo. Es decir, que las relaciones que se pudieran alterar dentro de un subsistema se generalizan o se transfieren a otros subsistemas, bien de la madre con el niño, del padre con el niño, de la madre con el padre, según sea. Con lo cual se produce toda una dinámica familiar deteriorada y caracterizada por la hostilidad y la agresión. Un tercer mecanismo han sido los mecanismos
sociobiológicos. Las experiencias de rechazo se ha encontrado que tienen una incidencia sobre el sistema neuroendocrino, sobre el sistema inmune y sobre el sistema de neurotransmisión cerebral, y esto tiene un efecto claro sobre la regulación emocional que hace que los niños con experiencias de rechazo experimenten una mayor o manifiesten un mayor número de síntomas interiorizados y exteriorizados. Todo ello nos hace pensar en la importancia que tiene esta variable para el ajuste psicológico de nuestros niños, y en este sentido conviene promocionar dentro del sistema familiar comportamientos que tengan que ver con relaciones armoniosas y cariñosas entre padres e hijos. En este sentido, conviene promocionar en las relaciones familiares las expresiones de cariño, los intercambios comunicativos adecuados, la dedicación de un tiempo especial, la implicación y participación de los padres en actividades gratificantes con los hijos, la transmisión de mensajes que pongan de manifiesto la valía del niño y su eficacia para aumentar sus sentimientos de autoestima y de capacidad. Y por último, conviene que los padres los padres y las madres sean capaces de desarrollar estrategias de supervisión y de control amorosa, es decir, que no estén ligadas a la hostilidad, o a la agresividad o al comportamiento punitivo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, primero me gustaría ahondar un poco en el sentimiento de rechazo. Cuando tengo experiencias de rechazo por personas que no son de mi entorno afectivo, no tiene absolutamente ninguna repercusión en mí, siempre y cuando pueda hablar abiertamente de ello. El rechazo del que habla el profesor Carrasco es el de mis iguales, esos compañeros que quiero que sean mis amigos y que son mis amigos, o el de mis padres, que son mis figuras de referencia y de seguridad. En el rechazo de los amigos somos los padres y los profesores quienes debemos estar un poco supervisando para intervenir en el caso de que veamos alguna alarma. Es importante que tengamos una comunicación abierta con nuestros hijos para compartir no solamente los problemas, sino también nuestras propias como adultos experiencias donde les contemos cosas. En el rechazo parental tenemos que diferenciar el rechazo por un embarazo no deseado, que es muy habitual, pues por problemas económicos, porque ya se tienen varios hijos en la pareja, porque puede tener una edad elevada a los padres, o inclusive porque mi hijo viene con una discapacidad. Que una vez nacido el hijo, a pesar de no haber sido deseado, es cuando aparece el instinto de protección, el cariño y esa emoción que me hace ligarme a mi hijo nacido y ayudarle para que tenga la vida más plena que pueda necesitar. Ahí ya se olvidan los inconvenientes que me ocasionaba tener a mi hijo. Pero es en el caso en el que no aparezca este instinto paternal cuando el niño termina finalmente siendo un reflejo del rechazo. Es, por supuesto, en este segundo caso el que es problemático y el que evidencia que hay unas malas relaciones y que inclusive puede destruir a la familia. Recordad que podéis ver la webinar de cómo ser los mejores padres, donde ahí ya exponíamos de una forma extendida la relación paterno-filial. Pero ahora sí que creo importante incidir en el reconocimiento de las transacciones relacionales que se establecen en la familia. Llamamos un subsistema a las diadas entre la mujer y el marido o la mujer y el varón, entre el padre y uno de los niños, el padre y el otro de los niños, la madre y uno de los niños, la madre y el otro de los hijos. Lo que se ha observado es con significación, es decir, con una trascendencia, es que cuando hay un progenitor, un padre, que rechaza a uno de sus hijos, que no tiene por qué ser porque tenga una condición determinada, como por ejemplo la acondroplasia. Puede ser que el hijo no sea del sexo que el progenitor quería. Esto puede ocasionar ya un rechazo en ese hijo. Bueno, pues se establece
una relación contaminada que termina contagiando la relación de este progenitor con su pareja, inclusive del hermano con el hijo rechazado. Como os digo, esto no está relacionado con tener una discapacidad, se da en múltiples ocasiones. Por eso es importante que como padres tengamos nuestra propia reflexión y reconocimiento de cómo es nuestra relación con cada uno de nuestros hijos y en qué medida puede haber rechazo, porque va a contaminar las relaciones del resto de la familia. Bueno, para terminar la webinar, ya que comenzábamos viendo la emoción de ira de Peter Dange, vemos ahora cómo esta emoción responde a la ira que le produce saber que nunca va a poder pasar desapercibido. Y no es porque sea famoso, no, es por su baja estatura que él bien reconoce. Así que yo creo que también a él le vendría bien reinterpretar sus emociones. Bueno, os animo a todos a practicar el reconocimiento y reinterpretación de las emociones porque merece la pena. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por supuesto a todos nuestros colaboradores, tanto desde el marco teórico como del marco experiencial. Un abrazo fuerte a todos.